Muy bien, iniciamos. Movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué cosa es este movimiento parabólico de caída libre? El movimiento parabólico de caída libre, dice, se puede analizar sobre su propia trayectoria. O sea, podemos hacer el estudio sobre su propia trayectoria ahí. Pero es muy complicado. Pero es mucho más fácil su análisis proyectando en las dos direcciones, a la vez, simultáneamente, en las dos direcciones a la vez, simultáneamente, en esas dos direcciones perpendiculares. Es decir, lo proyectaremos sobre la línea vertical, o sea, eje y sobre la línea horizontal, eje X. Ambas líneas pertenecen al mismo plano vertical que contiene la trayectoria parabólica. Entonces, detalles finales de este movimiento, ya en el movimiento semiparabólico se te ha explicado. Si analizamos el movimiento de una partícula, prácticamente se observa una trayectoria parabólica. Entonces, esta trayectoria parabólica nosotros vamos a estudiar proyectándola en el eje X, y en el eje X va a ser MRU, y en el eje Y, movimiento vertical de caída libre. O sea, el parabólico es la mezcla de estos dos, MRU y caída libre. Muy bien. Entonces, ese estudio en el eje X y en el eje Y fue realizado pues por Galileo, quien postuló esta forma de estudiar de los movimientos de los proyectiles, y eso se llama principio de independencia. Este movimiento vemos donde sea, por ejemplo, no sé si han ido al Parque de Aguas en Lima, es el Parque de Aguas, entonces eso vemos, por ejemplo, ahí está el movimiento parabólico, el chorro de agua lanzado desde una fuente. Muy bien, vamos a ver algo más entonces del movimiento parabólico de caída libre. Acá un resumen. Cuando se les pide un resumen, así se hace. Usted pone un mapa conceptual. Movimiento parabólico. ¿Qué cosa es movimiento parabólico? Es el movimiento que se logra cuando un proyectil es lanzado. Es el movimiento del proyectil cuando es lanzado, pero cuando es lanzado va a tener un cierto ángulo respecto a la horizontal. Como te recuerdas el otro tema, era lanzado sin ángulo. Ya, entonces el movimiento semiparabólico se lanzaba sin ángulo, horizontalmente, el ángulo era cero. En cambio ahora va a ser lanzado con cierto ángulo. Y cuando es lanzado con cierto ángulo, eso es un movimiento parabólico. Ya, profesor, ¿no? Eso es un movimiento parabólico. Sus características. No se considera la resistencia del aire tampoco, igual que caída libre. Su camino, su trayectoria es una parábola. ¿Qué más? Cuando sube, tiene su ascenso, el movimiento disminuye, su velocidad disminuye. Por eso se dice que es desacelerado. Cuando sube, disminuye su rapidez. Y cuando baja, cuando desciende, aumenta su rapidez. ¿Qué más? Su aceleración, me está hablando. Su aceleración es ¿quién? Es la aceleración de la gravedad. Propiedades o consideraciones, ¿no? Propiedades. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, el tiempo que sea igual, o sea que caída libre se cumple. Otro, la rapidez de impacto es igual a la rapidez de lanzamiento. Si se lanza con 50, llega con 50. Tercera, su altura máxima, ¿no? En su altura máxima, la velocidad es mínima y horizontal. Y último, el alcance máximo se logra con un ángulo de 45. Bueno, estas propiedades lo vamos a detallar en los siguientes gráficos. Muy bien, mira, vamos a considerar acá a alguien que va a patear un balón. Entonces, al patear el balón, el movimiento que va a generar es un movimiento parabólico. Entonces, vamos a ver ahí. Nosotros sabemos esto por conocimiento trigonométrico,
Obviamente ya la trigonometría nos viene a ayudar cuando desconocemos los valores, ¿no?, de esas incógnitas. Ya está. Entonces, si yo tengo un cuerpo lanzado con cierto ángulo, y esto es la velocidad inicial, entonces lo que vamos a hacer, de acuerdo a Galileo, es descomponer esa velocidad. Esa velocidad que está de rojo, yo lo voy a convertir en dos velocidades. Uno en el eje X y uno en el eje Y. Este que está en el eje Y se le traslada aquí para que tenga un mejor entendimiento. Ya está, pero lo utilizo ahí para hallar cada uno de ellos. Aplicando en trigonometría el truquito que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Eso se llama en trigonometría resolución de triángulos, ¿no? Se llama el tema. Entonces, quiero sobre lo que tengo, en ese tema se aprende a hallar, y para poder desarrollar dice que hay que tener basta un lado y un ángulo. Si yo tengo un lado y un ángulo, puede salir todo lo demás. Y se aplica esto. Por ejemplo, si yo quiero este lado, quiero es cateto opuesto, quiero, ¿y qué tengo de dato? Tengo hipotenusa. Cateto opuesto, hipotenusa, función seno. Por esa razón, esto de acá va a ser seno. Pero ¿qué se hace? Se vuelve a copiar esto que es acá velocidad inicial, seno de delta. Estoy utilizando mi conocimiento geométrico para hallar el tamaño de este vector. Entonces, o sea que esto va a ser velocidad inicial seno de teta. Y a esto se le va a llamar velocidad inicial, como está en el eje Y, en el eje Y. De ahí está. Ahora el otro. Borramos ese conocimiento. Ahora yo quiero hallar, resolver el otro. Entonces, igualito aplico quiero sobre lo que tengo. Quiero cateto adyacente, tengo hipotenusa, función es coseno. Pero ¿qué se hace en trigonometría? Se vuelve a poner velocidad inicial, coseno del ángulo. Muy bien, entonces esto es la velocidad en X. Y así de esa manera se obtiene pues las dos velocidades utilizando trigonometría en forma general. Pues, ¿no? En forma general la trigonometría me ayuda, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ahí está, se ha descompuesto. En X es velocidad inicial coseno, y este que está en el Y es velocidad inicial en Y, es velocidad inicial seno de θ. Ahí está. En forma general, obviamente. Yo te podía poner con números y habría sido más fácil tu entendimiento. Pero ya estás ya pues casi tercero y cuarto mayoría. Ya tienes que ya también comenzar a entender en forma general. Ahora, muy bien, entonces, eso es lo que se hace, ¿ves? Entonces, cuando tienes acá una velocidad así inclinada, lo que tú tienes que hacer es hallar la velocidad en el eje X y hallar la velocidad en el eje Y. Y recuérdate que en el eje X es MRU. ¿Y cómo era MRU? Ese tema, el primer tema que hemos hecho. Velocidad no cambia, ¿ves? O sea, si acá es 15, acá es 15, 15, no cambia. No cambia ni siquiera dirección, ¿ah? No cambia ni siquiera la dirección. Ahí está en forma general, ¿ves? La velocidad en X sigue siendo velocidad inicial, va a ser por coseno, ¿ves? Sigue siendo ese valor. O sea, si acá era 15, acá sigue siendo 15, y acá sigue siendo 15. Va descendiendo, sigue siendo, no cambia eso. Llega al piso otra vez, ¿ves? Su velocidad en X no cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que es MRU. Ahora en caída libre, ahí sí, pues tú sabes que disminuye. Esta velocidad va a disminuir hasta que aquí va a desaparecer. En su altura máxima, ahí decía una característica y desaparece. Y de ahí comienza de nuevo a aparecer. Muy bien. Entonces, si tendríamos valores, con un número sería fácil. Por ejemplo, si esto fuera 30, si eso fuera 30, pasa un segundo, sería acá 20. O no, con 20 empezaría acá. Si esto es 20, la velocidad en Y es 20, acá sería 10, acá 0, acá otra vez 10, acá 20. Así sería. Muy bien. Entonces, entonces la velocidad vertical se cumple caída libre. No te olvides. Pero acá estamos viendo que la velocidad inicial es velocidad inicial seno.
acá cambia, acá desaparece, acá vuelve a aparecer y sus valores, recuérdate, hasta en el mismo nivel, mira, ¿ves? Cuando está en una misma línea, sus velocidades son iguales. No te olvides eso, ¿ya? No te olvides eso. Esas consideraciones es importante, mira, ¿ves? Y llega también con la misma velocidad, eso es importante, ¿no? Mira, cuando llega al impacto, su velocidad en X sigue siendo la misma. Su velocidad inicial en Y es igual a la velocidad final en Y. La velocidad con que ha sido lanzado, digamos, con 50, llega con 50. Ahora, si trazamos una línea acá, a ver, voy a trazar una línea ahí. Si trazo una línea acá, todo lo demás se cumple. Mira, ¿ves? Observa que se cumple. Tiempo que se demora en subir, digamos, se demora en subir 8 segundos hasta acá, se va a demorar en bajar 8 segundos. En su altura máxima, este que está de negro sería pues la altura máxima, solamente existe la velocidad horizontal. Eso decía la propiedad, recuerda. Ya, muy bien. Esperando que esté más o menos claro, vamos a incluso a detallar un poco más todavía las cosas, ¿ya? Vamos a detallar mucho más todavía. Vamos a poner acá la leyenda y algunas cosas para que también se te quede claro. Pues la leyenda aquí, este que está acá, este de rojo, es la velocidad de lanzamiento y teta es el ángulo de lanzamiento. No te olvides. Vamos entonces a hacer un análisis, un estudio ahora y vamos a comparar el MRU con el movimiento parabólico. En un movimiento parabólico se cumple a la vez, simultáneamente, caída libre y MRU. ¿Ya? Vamos a ver. Estamos tratado de... Ahí está. Tenemos a alguien que está pateando un balón con cierto ángulo. Ahí está. Ya te he demostrado si esto es la velocidad inicial, cómo sale esto. Esto sale velocidad inicial coseno y esto sale velocidad inicial seno. En física es fácil reconocer. El que está al frente es seno, ¿ves? Pues esto va a ser seno. Muy bien. Ahí está. Entonces, esta velocidad va a ser velocidad inicial seno y esto va a ser velocidad inicial coseno. Esta velocidad inicial coseno ya sabes que se mantiene constante, no cambia. No cambia eso. Ahí se va a generar la altura máxima. ¿Ves? O sea, mira, el cuerpo se mueve así y cuando está aquí es como si habría hecho caída a altura máxima. Es como si hubiera lanzado hacia arriba y ahí está. Y de ahí va a caer. O sea, el cuerpo está a la vez cumpliendo caída libre y a la vez está cumpliendo MRU. Cuando tú ves un movimiento así, está cumpliendo caída libre y está cumpliendo a la vez MRU. Pero tú haces su estudio por separado, así. Aparte lo haces acá y aparte lo haces aquí. Cuando estás haciendo eso, estás estudiando el movimiento parabólico. Entonces, para que tú hayas esta altura máxima, puedes utilizar las fórmulas de caída libre de altura máxima. Puedes hallar el tiempo de vuelo y vas a utilizar las fórmulas de acá de tiempo de vuelo. ¿Quieres hallar la distancia? Puedes utilizar las fórmulas de MRU, porque se cumplen esos dos. En el eje X es MRU, en el eje Y es caída libre. ¿Ve? Recuérdate, ¿ve? En el eje X la velocidad no cambiaba, entonces acá también la velocidad en el eje X no cambia, no cambia. Ahí está la proyección, ¿no? Sobre el eje X, que se va a cumplir MRU. Ahí está la proyección no, en caída libre, ¿ves? Los tiempos de subida era igual al tiempo de bajada. Acá te ve tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Pues todo es igual. Recuérdate, en caída libre, en su velocidad, en su punto más alto es cero. Acá también la velocidad vertical, pero es cero. Horizontal no es cero. Muy bien, entonces vamos ahora a relacionar todas las formulitas que hay. Ya, entonces vamos a relacionar las formulitas que se utiliza ahora. Ahí tenemos ya ese análisis comparativo, que un movimiento parabólico es a la vez caída libre, es a la vez MRU. Las adicionales, vamos a ver las adicionales. En caída libre,
Tú sabías que, por ejemplo, el tiempo de vuelo, si no hay una caída libre, se cumplía que tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, eso ya sabemos. Pero ¿a qué era igual el tiempo de subida? Es igual a la velocidad inicial sobre gravedad. Esto se cumplía en caída libre. Escucha ahora, escucha. Como acá yo tengo, esto es todo eje X y este es eje Y, todo lo que es caída libre, para que se vuelva este tema, a todas las velocidades que están en el eje Y lo pones Y. Y ya está. Tu fórmula de caída libre lo trasladas al tema de movimiento parabólico. Una vez más, ¿eh? A todo lo que es eje Y lo agregas Y. A todo lo que es eje X lo agregas X, porque acá hay varias velocidades, para que no te confundas. Nada más es eso, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Bueno, eso hay que borrarlo, creo. En el instante del disparo, o sea, eso ya te expliqué, ¿no? Eso es cuando se inicia el disparo. Cuando se inicia el disparo, la velocidad en el eje X es velocidad inicial coseno en forma trigonométrica y la velocidad inicial en el eje Y es velocidad inicial seno del ángulo. Bueno, el tiempo de vuelo, recuérdate, es tiempo de subida más tiempo de bajada. Y ahorita ya te lo he puesto cómo era el tiempo de subida y tiempo de bajada. Entonces acá, tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. En caída libre tú sabías que el tiempo de subida es velocidad inicial sobre gravedad. Y todo lo que tú tienes a la velocidad inicial, como es caída libre, la agregas Y. Ahí está, entonces velocidad inicial vertical sobre gravedad. Bueno, no quieres trabajar con esto, reemplazas este valor. Velocidad inicial en Y es velocidad inicial seno de θ. Pues velocidad inicial de Y lo reemplazas es velocidad inicial seno de θ sobre gravedad. Tienes ahora dos maneras como hallar el tiempo de subida o tiempo de bajada. Y el tiempo de vuelo, pues, es la suma de estos dos. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es tiempo de subida más tiempo de bajada. Sumando dos veces esto, sale dos veces velocidad inicial en vertical sobre gravedad. Sumando dos veces esto, sale dos veces velocidad inicial seno de θ sobre gravedad. Esto hay que saber reemplazar, ¿eh? Pues lo que quiero aclarar. Vamos a aclarar, a ver. Vamos a aclarar. A ver, chicos. Voy a dibujar, a ver. Normalmente, esta es la velocidad que te va a dar, pero tú lo que vas a hacer es descomponer esa velocidad en dos. En el eje X y en el eje Y. Ya está. En el eje X, esto se llama velocidad en X y esto se llama velocidad inicial vertical. Y esto es la velocidad de lanzamiento o simplemente velocidad. Entonces, cuando tú quieres utilizar esta fórmula que está aquí, vas a utilizar con esto. Vas a tener que hallar esto. Pues eso es la idea. Por ejemplo, acá me da 50, la velocidad inicial, digamos, me da 50, entonces no voy a utilizar 50 si yo quiero utilizar esto que está acá. ¿Entiendes? Ya, a ver, con números, profesor. Ya, a ver, con números lo hacemos. Imagínate que el ángulo es 53 acá y esto su velocidad inicial es 50. ¿Ya? Muy bien, excelente, profesor. Ya, entonces tú por tu geometría, que creo que es más fácil, mayoría maneja, o si no trigonometría, ahí está fácil sacar. Pero yo por geometría, como esto es 4K, 3K, 5K, esto lo hallo rapidito. Por geometría, 40. Y esto por geometría lo hallo 30. O sea, quiere decir, a ti lo que te va a dar es el 50 y el 53. Nada más. Entonces, si tú quieres utilizar esta fórmula para el tiempo de vuelo, tienes que hallar primero esto. Ahí recién dices, tiempo de vuelo es 2 veces 40 entre 10. Obviamente es más facilito, pues, ¿no? Más rápido. Y ahí te va a salir 8 segundos. ¿Ves? Sale 8 segundos. Pero hay
¿A quién va a estar hallando cada uno de ellos? Entonces, si no quieres hallar, utilizas esto. Pero ¿cuál va a ser ahora? El de arriba. Entonces, tiempo de vuelo va a ser 2 veces de cuando tú utilizas esto de acá, no, cuida que reemplaces con 40, sino ahí tiene que ser con 50. 2 veces 50 por el seno de 53. Si eres trome, ya lo vas poniendo ahí, sobre 10. Seno de 53 es 4 quintos. Y ya está, se van un 0, se van 5 y sale igual. ¿Ves? Eso es la idea. La diferencia es eso. Que si tú quieres utilizar la fórmula pequeñita, tienes que hallar cada uno de ellos. No quieres hallar cada uno de ellos, utilizas la fórmula grande. Eso es la diferencia, ¿ya? Entonces eso tiene que estar bien en claro. Pues por esa razón es que te digo, todo lo que está en el eje X hay que ponerlo X. Todo lo que está en el eje Y hay que ponerle Y. Nada más es eso. Bueno, así se hallaría entonces el tiempo de vuelo. Y de igual manera tú sabes la fórmula de altura máxima. A ver, ¿cuál es la fórmula de altura máxima? Era velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces gravedad. A esa fórmula lo agregas a la velocidad inicial y se acabó. ¿Ve? Tú sabías que la altura máxima era velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces gravedad, lo agregas y se acabó. Ahora, ¿quieres utilizar esto? Reemplázalo esto, porque está aquí, ¿no? Reemplazamos esto. En vez que velocidad inicial, vamos a poner, reemplazando esto, sería velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Recuérdate, si tú quieres reemplazar con este valor, no necesitas descomponer. Pero si tú quieres utilizar esto, necesitas hallar en el eje X y en el eje Y. No te olvides eso. Alcance horizontal. Alcance horizontal se llama a esta distancia desde el punto de lanzamiento hasta que llega al suelo. ¿Ya? Ese alcance horizontal se halla de la siguiente forma. ¿Ya? Uno es aplicando Dios de tierra, que sería velocidad en X, o sea, esto, por tiempo de vuelo. Recuérdate, ¿eh? Velocidad de X por el tiempo de vuelo. Velocidad de X, aquí está, es velocidad inicial, coseno de teta, tiempo de vuelo, acá lo tenemos, reemplazamos y nos queda esto. Los dos operando, nos queda velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad, seno de 2 teta. Puedes utilizar eso. Muy bien, ya, eso igual vamos a aclarar estas fórmulas, por favor, vamos a aclararlos bien. Ahora vamos a hablar del alcance horizontal, ¿ya? Vamos a hablar de eso. Si te has olvidado tal vez lo que has hecho ante año y año, ¿no? Vamos a aclararlos de manera rápida. El alcance horizontal, ¿no? Es cuando tú lanzas un cuerpo desde un punto y tiene que llegar al mismo suelo. O sea, a ver, sale del suelo y cuando llega al suelo eso se llama alcance horizontal. Pero ahora vamos a ver el alcance horizontal máximo, cuando se logra lo más lejos. Entonces, aquí en el ejemplo que tú observas, mira, lanzando a 15 grados y lanzando a 75 ya se logra el mismo alcance. Lanzando a 30 y lanzando a 60 se logra el mismo alcance. Pero lanzando a 45 se llega lo más lejos. Entonces el alcance horizontal máximo óptimo se logra con 45 grados. Pero acá hay dos propiedades. Uno es que a 45 grados se logra el alcance horizontal máximo. Otro es que cuando obviamente se lanza con la misma rapidez, tú lanzas con 15 y alguien lanza con 75, llega a lo mismo. O si tú lanzas con 30 y 60, llega al mismo lugar. O sea, en general, si los dos ángulos suman 90, llega al mismo lugar. Eso quiere decir. Eso sería la primera consideración. No vaya a ser que un problema te viene con ese truquito y te olvidaste. Pues no te dice, a ver, un cuerpo es lanzado con una velocidad de 40 metros por segundo con un ángulo de 20 grados, logrando un alcance de 100 metros. Ya está. Dice a 40 metros por segundo, ha logrado un alcance de 100 metros.
La pregunta es, ¿cuánto logra si el mismo cuerpo ahora es lanzado también con 40 metros por segundo, pero ahora con 70 grados? Hállame esto, te puedes decir. Ni te has dado cuenta esta propiedad. Allá, entonces, acá dice la propiedad, si ambos ángulos suman 90 grados y se tiene la misma rapidez, logran lo mismo. Entonces, respuesta sería para ti también logra 100 metros. De eso se trata esta. Hay dos propiedades aquí. Entonces, cuando los ángulos son complementarios, logran el mismo alcance horizontal. Obviamente, si se lanza con la misma rapidez. Y ahora, si se lanza con diferentes rapideces, eso sí ya no. Y otra propiedad es que es el alcance horizontal óptimo o máximo es con 45 grados. Entonces, no te olvides esa situación. Acá tenemos otra imagen. Ahí tenemos otra. Más claro. Lo de rojo, fíjate, más clarito, ¿ve? Lo de rojo a 15 y 75 logra llegar al mismo lugar, ¿ve? Lo de verde logra llegar al mismo lugar. Y lo de azul es lo máximo, lo óptimo. Para dos objetos lanzados, ¿ve? Con la misma rapidez y con ángulos de lanzamientos que suman 90, se verifica que logran el mismo alcance horizontal. Y aquí está ejemplos, ¿no? Si tú ubicas los centros de gravedad de la señorita, entonces ubicas su centro de gravedad y vas a encontrar que el movimiento que está generando es un movimiento parabólico. Encontramos en todo lugar. Por ejemplo, ahí, cuando la lava explosiona, ¿no? También va a haber movimientos parabólicos. Observa, hay bastante movimiento parabólico. Ya. Bueno, aquí está la propiedad que se te ha dado, entonces, ¿ves? Cuando dos ángulos suman 90 grados en general, logran el mismo alcance horizontal. Bueno, ahora ya para terminar, acá vamos a hacer ya un ejemplo real de este problema. A ver, ahí tenemos al jugador que está pateando un balón, y al patear un balón va a generar un movimiento parabólico. Observa entonces en cada tramo qué sucede. Mira, observa. Imagínate que ya lo hemos descompuesto y la velocidad en el eje X acá es 30. Pasa un segundo, ¿cuánto crees que sea la velocidad acá? No cambia, también 30. Pasa otro segundo, ¿cuánto crees que sea la velocidad horizontal? 30. Pasa otro segundo, ¿cuánto crees que sea acá la velocidad? 30. Pasa otro segundo, ¿cuánto crees? 30. La horizontal, ¿cuánto es? 30. ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque ahí en el eje X se cumple MRU. Ahora imagínate que la velocidad horizontal, ya le hemos descompuesto, ¿eh? Es 40. Esto de acá es 40. A ver, recuérdate, caída libre. ¿Qué pasa en el primer segundo? Disminuye. ¿Cuánto? Depende de acción. Disminuye 10. Si acá es 40, ahora ¿cuánto tiene acá? 30. Ahí está. Pasa un segundo, ahora es 30. Pasa otro segundo, ¿cuánto es acá? 20. Pasa otro segundo, ¿cuánto es ahí? 10. Y cuando llega a su punto máximo ya no hay velocidad vertical, ¿ves? Pero sí hay horizontal. Acá 0, su velocidad vertical. Y cuando comienza a descender, aumenta 10, ¿sí o no? 0 más 10, acá sería 10. Ahí está 0 y ahí es 10. Y así comienza, si llega de nuevo 20, 30 y cuando llega al suelo de nuevo con 40, ¿ves? Ahí te has dado cuenta que se cumple MRU y caída libre a la vez, ¿ves? MRU y caída libre a la vez. Y ahí lo tienes, ¿ves? O sea, el 30 no ha cambiado, ¿ves? Pasa 5 segundos, sigue siendo 30. Y caída libre también se ha mantenido. Todo lo que has hecho en caída libre, todito se mantiene. 3 segundos, ¿ves? Se ha demorado para que llegue hasta este punto que es 10. Para que llegue al 0, 4 segundos. Muy bien. Espero entonces que esté claro esta situación.
a la vuelta voy a explicar cómo las fórmulas, creo que nos alcanza tiempo, a ver, aquí está. Por ejemplo, este es un movimiento parabólico. Todos los fórmulas de caída libre se cumplen acá. Puedes utilizar todas las fórmulas. Esta es la primera fórmula en caída libre, pero la vectorial utiliza. Recuérdate, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Pero, ¿qué le haces para que se convierta en este tema? A la velocidad lo agregas y. Y ya está. Tenemos otra fórmula en caída libre vectorial que se cumplía. Altura es velocidad inicial por tiempo más 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. A lo que es la velocidad lo agregas y ya se convirtió este tema. Tenemos otra, que era la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. Lo agregas y se convirtió este tema. Tenemos la cuarta, la cuarta que está de otro color, no es vectorial. Estas tres nomás es vectorial, esta no es. La altura va a ser velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Lo agregas y se convirtió este tema. Igualito es para el tiempo de vuelo. Ya hemos visto. Tiempo de vuelo, revisa tus fórmulas, es 2 veces velocidad inicial sobre gravedad. Lo agregas y se convirtió este tema. Ya te explica cómo sale. Alcance, altura máxima, igualito. Nosotros sabías que la altura máxima es velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Le agregas y se convirtió este tema. Y eso todas las fórmulas que corresponde a caída libre. Y también se cumplen las fórmulas de, ¿cómo se llama?